Vamos a saludar cariñosamente una vez más a todas las personas, en especial a Irka Sosa, que sus nietas nos están escuchando en Estados Unidos, en Puerto Vara, así que se agradece montones y a todas las colaboradoras del Senama, que sé que esperan todos los miércoles ansiosas por este hermoso cuento, este hermoso programa, Jardín de Cuentos. Y estoy con mi querida Trinidad Siles, con Viviana Masobrio. Mi nombre es Cecilia Marras y traemos un cuento bien simpático esta semana. Adelante, Trini. Buenos días a todos, queridas amigas. Quiero mandarle un abrazo especial hoy a Catalina Puga, quien sé que nos está escuchando. Hoy voy a traerles un autor mexicano muy conocido en el mundo del teatro. Él es Juan José Arreola. Nace en 1918 en la ciudad de Guzmán y muere el 2001 en Jalisco. El cuento lo seleccioné de un libro que se llama Confabulario, que es del año 1952. En el fondo es un escrito, es una carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Ese es el título. Estimable señor, como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró para reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. Recibí mis zapatos muy contento, augurándoles una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto. Llegado a casa, examiné detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados. Usted mismo les dedicó frases elogiosas por la calidad de sus materiales y por su perfecta hechura. Me prometió, en suma, un calzado flamante. Me los calcé, pero mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué arte se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Me puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir a usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Los zapatos que le di a componer eran admirables y me habían servido fielmente. Solo quedaban ya muestras de fatiga. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. Quise con espíritu ambicioso prolongar la vida de mis zapatos. Como señal de modestia y entraña una cierta humildad, en vez de tirar mis zapatos, estuve dispuestos a usarlos durante una segunda época, menos brillante y lujosa que la primera. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Mire usted qué costuras, ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido. Los bordes de la suela son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Pero introduzca usted su mano dentro de ellos. Palpará usted una caverna siniestra. El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar. ¿Es posible? Mis pies, señor zapatero, tienen forma de pies. Son como los suyos, si es que acaso usted tiene extremidades humanas. Es también muy triste para usted y peligroso para sus clientes, que por cierto no tienen dinero para derrochar. A propósito, no hablo movido por el interés, soy pobre, pero no soy mezquino. Le escribo sencillamente para exhortarle a amar su propio trabajo. Le cuento la tragedia de mis zapatos para infundirle respeto por ese oficio que la vida ha puesto en sus manos, por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, es usted todavía muy joven. Tiene tiempo para volver a comenzar. No hacen falta buenos artesanos,
perdonen, nos hacen falta buenos artesanos que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener el dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo, esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles. Pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted en verdad de irritarse siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, venga a mi casa y recoja mis zapatos. Intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud presentándolo en ella como un hombre cumplido y modelo de artesanos. Soy sinceramente su servidor. Vivi, te dejo a ti el análisis del cuento o de la carta. Y es súper interesante, ¿no? Porque muy brevemente, porque lo has leído prácticamente completo, ¿no? Salvo algunas omisiones. eh, este cuento con formato carta eh, puede tener una primera lectura superficial y quedarnos ahí como en una especie de parábola didáctica, o podemos sumergirnos y bucear y meternos entre las palabras y las construcciones y descubrir nuevos significados, ¿no? Pero eso lo dejamos para la segunda intervención. Como bien nos dijo Trini, el libro al cual pertenece este cuento se llama Confabulario, y bueno, lógicamente se entiende la relación de confabulario con confabulación, ¿no? Es una especie de confabulación que el autor hace a lo largo de 30 cuentos. Yo diría casi una confabulación entre la realidad y una cierta magia, una cierta ironía, una cierta lectura crítica, ¿no? Y el título, que es larguísimo comparado con la longitud del cuento, y que resume la historia. Es decir, si miramos el contenido, eh, el fondo, no nos encontramos con ninguna sorpresa. Justamente el núcleo del cuento es una carta a un zapatero que compuso mal un par de zapatos, ¿no? La magia, la sorpresa, digamos, el desafío al lector está en el cómo está escrito este, este cuento o esta carta. Y les voy a contar algo que descubrí investigando. Encontré un trabajo completo sobre este cuento tan corto, donde el autor nos comenta que en una entrevista a la hermana, el autor del trabajo, no Juan José Arriola, que la hermana de Juan José Arriola en una entrevista comentó que este hecho había sido cierto y había ocurrido en Zapotlán, que es el pueblo natal de Juan José Arriola, a donde él, que ya vivía en el DF, fue como a descansar, ¿no? Y contaba a su hermana que este hecho ocurrió con el zapatero de enfrente de la casa, pero que en realidad Juan José Arriola envió una carta al periódico local que se llamaba El Vigía para que fuera publicada. Y que el zapatero, cuando se enteró de la carta, se dirigió a otro hermano de Juan José Arriola y le dijo, pero ¿por qué no me lo dijo? O sea, ¿por qué no vino y me lo dijo de manera presencial? Eh, es un personaje, Juan José Arriola, o era, perdón, un personaje, ¿no? Más allá de su forma de escribir, todo lo que abordó, Trini nos hablaba del teatro, también hizo televisión, y hay muchas rarezas a lo largo de su historia y de su literatura, como por ejemplo que muchas veces él narraba en forma oral y alguien recuperaba o registraba esa narración y después se publicaba. Era algo así como que tenía una enorme capacidad de producción. Reitero, no sé si lo dije, que en este texto hay 30 cuentos en confabulario, o sea que es una importante producción
y todo su trabajo, todo ha sido un gran desarrollo. Y algo que para mí fue una coincidencia, pero que demuestra la importancia de Arriola, es que yo justamente la semana pasada tuve que ver para mi ciclo de cine Pedro Páramo, de otro insigne mexicano, Juan Rulfo, y Juan Rulfo y Juan José Arriola eran muy cercanos. Así que bueno, creo que también es interesante conocer los vínculos o las relaciones. Después también podemos comentar un poco las influencias de otros escritores famosos estadounidenses sobre este mexicano, pero que a pesar de ceñirse al canon o al modo de escritura de su época y de medida del boom latinoamericano, tiene un estilo, una forma de expresarse muy particular que seguramente las tres lo recorreremos en nuestras intervenciones. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a Ceci. Interesante, Vivi, que fue verdad la, la carta, pero es verdad, ¿por qué no se lo puedo decir? Yo cuando leí el cuento, en realidad era una carta. No había una historia, un hilo, varios personajes, no. Aquí son prácticamente dos personajes, ¿cierto? Él y el zapatero, el cliente y el zapatero. Y como simbología, encontré un zapato mal hecho, el zapatero en sí, bueno, primero el zapatero, el zapato mal hecho, el cliente que es el que narra, los pies heridos y la carta. Y lo tomé como una metáfora, le contaba a la Vivi, porque no hallaba cómo sacarle partido como si fuera una historia con un hilo, un trasfondo más largo. El zapato mal hecho me da la sensación de que él quiere ver como la imperfección humana, quiere ver como el artesano. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llevamos a arreglar algo y no queda como nosotros nos imaginamos, sino que el zapatero, la modista, en fin, arregla las cosas como ella se lo imagina o él se lo imagina, ¿cierto? Nos ha pasado un montón de veces. Un poco él habla de los errores que hay en el trabajo artesanal o en un trabajo creativo, algo que no estoy muy de acuerdo porque no pueden haber errores. Creo que es la interpretación del artista, del artesano, ¿cierto? No es que hay un error, él no se puede meter en nuestra cabeza. El zapatero me da la sensación de que es como encarna al artista, al creador, que puede ser un artesano literal o un artista, que le da a la figura una forma que refleja las limitaciones humanas, pero habla del zapatero, pero puede ser, no sé, cualquier profesión. Aquí no vamos a hablar mal de un zapatero. El cliente es como el receptor de la creación de esta obra del zapatero, del arreglo, de esta imperfección, que espera algo útil o algo bello o algo que a él le sirva nuevamente porque ya le había servido y había tenido unos zapatos maravillosos, pero después que lo mandó a arreglar ya no eran tan útiles y quería que el zapatero lo fuera a buscar. No cumplió con las expectativas, y yo creo que ahí está un poco el medallón de todo, ¿no? Los pies heridos pueden ser como metáfora las cicatrices que él tiene en su vida. Puede ser, porque no lo pude relacionar con otra cosa. Y la carta es el símbolo de confrontación, expresiones de las emociones reprimidas, una forma de hacer un juicio, pero a la vez me da la sensación de que un intento de reconciliación, de decir, ok, el artesano es así, ¿qué le vamos a hacer? Son como fallas, pero como hablamos con la Vivi, o sea, como la Vivi recién dijo, ¿por qué el zapatero le dijo, ¿por qué no me lo vino a decir a mí? ¿Lo habrá escuchado el zapatero? Si lo hubiese ido a decir a él, no sé. Le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, genial. La verdad que si se lo hubiera dicho, no hubiera tenido el disfrute que estamos leyendo hoy día, porque ¿quién no ha estado en esta situación alguna vez en la vida? Millones. En esos tiempos no existía el CERNAC. Hoy día el CERNAC hubiera recibido la carta de todas maneras, pero Juan José Arreola era un hombre de letras, por tanto él tenía que aprovechar esta circunstancia para hacer un cuento de eso.
Y lo hace de una manera muy original, muy sorpresiva. ¿A quién se le hubiera ocurrido un relato como este que está en forma epistolar, ¿no? Pero es que lo que alude él en esta carta, porque es apelativa, no hay un llamado, pero por algo está en confabulario, porque aquí supuestamente hubo un acuerdo que no se respetó. Y entonces él, como se vio frustrado por el trabajo que le entregaron, entonces se vio en la necesidad de desahogar su rabia. Y lo hace con un estilo elegante, preciso, claro, y además muy propio de la época, ¿no? Algo remilgado, o sí, quizás recargado. Pero, ¿qué hay detrás de esa denuncia? Haga usted bien su trabajo, si a eso estamos destinados todos, ¿no? Hay aquí un afán moralista, ¿no? Quizás didáctico, como lo hubiera hecho quizá Tolstoy en su momento. Y entonces recibimos este escrito y la verdad que a mí lo que me produjo fue una, la verdad, aludir también al sentido del humor, ¿no? Al sarcasmo. Miren lo que me sucedió a mí, señores lectores, ¿no? Por algo, en un momento dado, fue actor actor en una radio en una radionovelas. Entonces él está teatralizando esta situación, dándole un sentido humorístico, también didáctico, ¿no? Porque lo que está pidiéndole a él en el fondo es lo que uno pediría en una carta al SENAC cuando no nos han respondido a algo. Hágase cargo, pero demuéstreme en el fondo su rectitud. Si viene usted a mi casa y lo repara, bueno, yo le prometo que escribiré una carta alegrándome y celebrando su trabajo, pero hágase cargo. Me encanta, la verdad que este personaje en México fue muy importante, ¿no? De hecho, mm, hay aquí también algo fuerte, ¿no? Porque podría ser que parta de lo tierno, pero termina siendo un poco brutal en términos livianos, ¿no? Pero es la forma que él tiene, ¿no? Irónica, dirigiéndose al lector en forma directa y aludiendo lo que él quiere decir, ¿no? Hagámonos cargo o hagamos bien nuestro trabajo, ¿no? Este hombre fue uno de 14 hermanos, por lo mismo que a lo que representaba antes Viviana, ¿no? Era una vida difícil, muy modesta, muy humilde, y entonces uno se las tenía que arreglar con un par de zapatos. En un México, él nació en la época cristera, donde había casi una guerra civil. Por tanto, nos ilumina mucho también el contexto en el que escribió este cuento. Yo lo encuentro muy luminoso, un estilo muy nuevo, original, muy propio de la época, pero aquí hay mucho trabajo en la forma y mostrando un fondo muy circunstancial, muy propio de su propia cultura. Muy bien, le dejo otra vez la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, con este cuento pasa algo que sucede con otros, pero no eh, de la, de una forma tan potente, ¿no? Como en este caso. Uno lo lee y dice, ah, qué interesante, pero no sé si les pasó, les queda como la sensación de que hay algo más, ¿no? De que hay que seguir buscando, hay que seguir descubriendo, y justamente el tema está, como decía antes, en la forma. Por ejemplo, ya hay una palabra cuando comienza, no dice estimado, dice estimable, como que definitivamente no está plasmado, él no lo estima al zapatero, pero podría llegar a estimarlo en el caso que cumpliera con las pautas que él le está pidiendo. A mí ya esa primera palabra como que me impactó, busqué, eh, siempre uno tiene hipótesis o supuestos, pero es conveniente refrendarlos con la teoría, ¿no? Y con el saber de los que realmente
han estudiado la literatura en profundidad. Y después hace uso de tres recursos que algunos ya se han mencionado. Uno es la ironía. Sabemos que la ironía es un humor que se posiciona en otro lugar y observa las situaciones o los objetos de una manera particular. Por ejemplo, cuando dice, eh, empieza con una frase como de justificándose, ¿no? Dice, soy razonable. Sí, como que él está tomando decisiones en esta escritura a partir de una posición racional, no llevado por la emoción o la molestia que le provocó la mala reparación de sus zapatos. Dice, unos zapatos remontados tienen algo de extraño, ofrecen una nueva fisonomía, casi siempre deprimente. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados. Como que le está diciendo de una forma, como decía Trini, ¿no? Suave, a pesar de que es fuerte lo que dice, que él no le entregó algo descartable, pero sí el zapatero le devolvió algo prácticamente inútil, ¿no? El otro recurso es la caricatura, es decir, cuando la ironía cruza ciertos límites, ¿no? Ya cae en la caricatura y acá hay una referencia fuerte al propio Zapatero y le dice, mis pies, señor Zapatero, tienen forma de pies, son como los suyos, si es que acaso usted tiene extremidades humanas. Acá está la caricaturización del Zapatero, está poniendo en duda no solo su calidad profesional, su habilidad para reparar, sino también si este hombre es humano. Es muy fuerte. eh, Tomé solo dos ejemplos. Les sugiero a los lectores cuando lo lean que vayan con lapicito en mano buscando, porque de esto hay infinidad de ejemplos que no me da el tiempo para recordarlos todos. Y después hay otro recurso que a mí me resultó interesante porque no lo conocía, no había reparado en él, que es cuando se habla de lo bajo por lo alto o de por lo alto de lo bajo. Acá hay un cuestionamiento a la ética de este hombre, de este trabajador, eh, sería lo alto, ¿no? Posicionarnos en un lugar trascendente, de una fuerza importante de los valores, pero saliendo de algo tan simple, tan sencillo, tan pedestre, podríamos decir, como es un par de zapatos arruinados. Entonces, él está cuestionando la ética del zapatero desde estos zapatos mal arreglados. Y fíjense, a mí, por ejemplo, me causó cierto impacto cuando le dice, perdón, siempre tengo que pedir disculpas, pero dice, con toda seguridad, usted carece de hormas en su taller, pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible. La horma es algo común, algo normal, algo que todo zapatero, yo no sé bueno, todavía existen y se han resucitado muchas veces los talleres de zapateros remendones por los costos alcanzados por los zapatos, ¿no? Que también ahí hay una alusión, una crítica a la economía, no solo familiar, como nos decía Trini, sino también a la economía de los países. En épocas de bonanza los zapatos se tiran, en épocas de vacas flacas los zapatos se reparan, ¿no? Y volviendo al ejemplo decía, con toda seguridad usted carece de hormas en su taller, pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible. Recuerde usted, gastados y todo, conservaban ciertas líneas estéticas. O sea que ahí está nuevamente lo bajo, que es tener la horma, y lo alto, puesto en términos de la estética, pero apelando a la ética del zapatero. O sea, la profundidad del cuento, lo que podríamos encontrar eh, interviniendo en él, repasando las lecturas, yo creo que es maravilloso y es altamente profundo.
Y aunque muchas veces, como decíamos antes, se limitan los lectores a algo lineal, a quedarse con la superficie, como que lo está retando, lo está cuestionando, hay mucho, mucho, mucho más para sacar. Y solo me impactó cuando le dice, palpará usted una caverna siniestra. O sea, ¿a qué punto ha llegado que los zapatos de nuestro escritor eh, se han convertido en una trampa casi mortal para sus pies y lo esboza o lo enuncia utilizando la frase una caverna siniestra? Una caverna ya nos provoca temor. Si se eh, califica como siniestra, ya nos produce horror. Entonces, ¿qué le habrá pasado a este pobre hombre cuando metió sus pies dentro de estos zapatos pésimamente reparados? Así que invito a los lectores a que recorran sin miedo, porque el cuento no es una caverna siniestra, que lo recorran sin miedo y que busquen, que tal vez nos compartan otras frases, otras expresiones que puedan tener estas interesantes interpretaciones que les comentaba. Así que los dejo y los invito a que lo lean. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Y él también hace una mención a la clase media cuando dice, esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado, si no me equivoco, el modus vivendi de las personas como usted, le dice al zapatero. En realidad, todos nosotros queremos, sobre todo si es un zapato regalón, queremos que se mantenga ese zapato. Pero pienso que no le dio la oportunidad de que le arreglara el zapato. Él simplemente mandó la carta y obviamente tremenda humillación. Yo hubiese mandado la carta a lo mejor si él realmente a la segunda vez no lo repara, pero él la manda sin ninguna oportunidad de que él, el zapatero, le pueda arreglar los zapatos. El aspecto psicológico anoté frustración y desilusión. El, el narrador, una decepción ante el fracaso del zapatero, que él tenía mucha ilusión de que le dejara sus zapatos regalones como lo había usado anteriormente. Es como una metáfora del desencanto general que nos enfrentamos tal vez todos nosotros en la vida cuando mandamos a hacer algo parecido o en el fondo la carta. Búsqueda de la justicia. ¿Por qué escribe la carta? Búsqueda de la justicia, tal vez de, porque el zapato ya quedó malo, no había, yo creo que cuando un zapato queda malo no hay cómo volver a arreglarlo. Entonces, la carta es un intento de un equilibrio entre él y el zapatero, que él, entre él y el pago que le hizo al zapatero, que aparentemente el pago no fue tan modesto. La reconciliación con la imperfección. La carta tiene un tono de reclamo de todas maneras y revela una resignación ante la condición humana de un artista o de una persona que arregla cosas. Acepta las imperfecciones que son inevitables. Eso fue como al final de la carta, que en realidad se podría haberlo dicho de esa manera. Y anoté otra cosita y se me perdió. Así que lo... la idealización del pasado. El narrador recuerda con nostalgia al artesano de la infancia. No sé, parece que alguien lo dijo, no sé si la tiene o la Biblia. Lo que denota en el fondo con los nuevos tiempos que los trabajos eran un arte respetado y no un medio exclusivo mercantil. Es verdad, antiguamente, igual yo tengo zapateros que son muy buenos, así que no todos los zapateros son así, y, pero me gustó la carta, me gustó porque lo podemos tomar como metáfora con las personas, con los artesanos, cuando mandamos a hacer una cama, en fin, cualquier cosa. Las expectativas que nosotros tenemos. Adelante, Trini. Bueno, aprovechando sus opiniones, ¿no? Creo que hemos llegado a la misma conclusión. Yo recuerdo un escrito de la época de la colonia, en que un marqués le decía a otra personalidad de la época, vaya vuestra merced a la mierda. En el fondo, esto mismo es, ¿no? En otros términos. Pero voy a también a retratar otro ejemplo en nuestra historia chilena. El año 93, recuerdo una noticia impresionante de un juez que fue
operado de la cadera equivocada. Lionel Veró, ¿recuerdan ustedes? Que en una gran clínica el cirujano le operó la cadera buena. Imagínense, eso es irreparable quizá. Estaría obligado a una demanda judicial, no cabe duda, pero más o menos va a eso, ¿no? Hagan bien su trabajo, ¿no? Como decía la Biblia, aquí hay una fórmula alegórica de decir eso, ¿no? Hagamos nuestro trabajo con excelencia, ¿no? Para favorecer también a nuestra propia comunidad. Yo lo encontré sabrosísimo, muy irónico, muy rico en cuanto a imágenes, ¿no? Ejemplos, como a través de 3 páginas nos deja perfectamente una descripción de la época social, moral, política, ¿no? Muy bien, chiquillas, un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana y les agradezco muchísimo el grado y la calidad con que leen, ¿ah? Y de alguna manera interpretamos entre las tres y reconstruimos una explicación de lo que entendemos. Bueno, un abrazo y nos vemos la otra semana. Gracias, chiquilla. Yo bien cortito quiero mostrar la imagen de Juan José Arriola, que me llamó mucho la atención, él con su carta, y para que nuestros radioescuchas también la puedan apreciar y puedan animarse también a leer más cosas. Y con esto también agradecemos la sintonía y hasta la próxima semana y un abrazo muy grande a todos por estar presentes. Chao, chao. Gracias, chicas.